Hola, muy buen día. Les agradecemos a todos su presencia, que se hayan conectado para ver la presentación de mi libro, El 68 en el cine mexicano, 50 años después, de una servidora, Olga Rodríguez Cruz. El día de hoy nos acompañan mis amigos y colegas Doris Morales, Nancy Ventura y Martín Hernández. Estoy muy agradecida que ellos estén aquí platicando acerca de mi libro. Le cedo la palabra a Nancy Ventura para que comencemos con este trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes o buenos días. Voy a leer un texto que preparé para esta presentación en torno al libro escrito por Olga Rodríguez. Espero que no les vaya a aburrir mucho, pero lo que traté es de recuperar algunos de los testimonios y algunas frases que se comentan en el libro y que me parece dignas de repetirse aquí tal cual aparecen en el texto, ¿no? Bueno, comienzo. Con Olimpia persigo rescatar la memoria histórica, desempolvar esos materiales, presentarlos y reinterpretarlos para que la gente los vea con otros colores, con otra sensación. Lamentablemente, a 50 años del movimiento del 68, veo al país muy mal. Yo creo que ni hace 500 años veíamos tanta sangre en México. Es por eso que espero que materiales como Olimpia lleven un mensaje para decir a los jóvenes que el movimiento no se terminó, sigue vivo, no se ha cerrado ese capítulo. Esta es una reflexión del cineasta José Manuel Cravioto, el director más joven y con la obra fílmica más reciente sobre el movimiento estudiantil de los años 60, la película Olimpia, que manifiesta en el libro escrito por la doctora Olga Rodríguez Cruz, que lleva por nombre El 68 en el cine mexicano, 50 años después. Un libro lleno de anécdotas y recuerdos con los que Olga Rodríguez construye la memoria que guardan cinematografistas mexicanos sobre un hecho que cimbró a México, la protesta estudiantil de los años 60. Su libro lo estructura en 7 capítulos que presentan 28 entrevistas a creadores del cine, quienes nos dan cuenta de la importancia de plasmar con la imagen en movimiento un suceso de tal trascendencia como lo fue la protesta estudiantil del 68. No solo como un testimonio documental, sino como una reconstrucción o renovación del pensamiento en torno a este acontecimiento histórico que conlleva a la transformación y a la apreciación del cine mismo, de las propuestas estéticas, de modos de producción y de formas de distribución y exhibición. El testimonio de Cravioto nos muestra una visión pesimista sobre el movimiento del 68. Para él, no es un parteaguas, es un movimiento reprimido y trágico, y además un movimiento olvidado o no conocido por las nuevas generaciones. Aunque, señala, se veía a la gente desbordándose en las calles. De allí su necesidad de llevarlo al cine, dice Cravioto en este libro. Mis maestros filmaron El Grito, una película heroica porque fue hecha con muy pocos recursos, con demasiado amor al cine, con mucho corazón, con energía, con muchas tripas, pero con mucha cabeza. Se refiere al documental emblemático del 68, filmado al calor de los hechos por estudiantes del CUEC de otro tiempo, entre ellos Alfredo Yoscovix, Jorge de la Rosa, Marcela Fernández Violante, Francisco Gaitán y Ramón Opar, cineastas a los que Olga Rodríguez dedica el primer capítulo de su libro, en donde narran todas las vicisitudes de una filmación bajo los excesos de un estado represivo que vivieron y del que fueron testigos cuando produjeron El Grito, el documental monumento dirigido por Leobardo López Arreche, miembro del Consejo General de Huelga. Para muchos de los cineastas que se entrevistaron, El Grito es el testimonio fílmico más honesto, fresco y genuino que muestra lo que fue la protesta estudiantil. De ahí que la autora denomine a su capítulo inicial como el retrato más fiel, colocando este documental como un hito que ha marcado la historia del cine mexicano. Relata Jorge de la Rosa.
El Grito es una producción de la UNAM, pero propiciada, protegida y amparada por Manuel González Casanova. El CUEC nació ahí. Es la película emblemática de la Escuela de Cine. No cualquier casa de estudios tiene una película como esta, que nos hizo ver la realidad con otra visión. Nacimos con el movimiento y con la escuela. Ellos nos dieron otro tipo de mente para realizar cine. Filmado con un espíritu de cambio por estudiantes politizados, unos militantes activos y otros simpatizantes preocupados por la realidad social que se les agolpaba, todos corriendo riesgos para lograr sacar ese filme a pesar de la persecución policial. Bueno, hay que aclarar, no todos, porque lo dice Marcela Fernández Violante. Algunos otros estudiantes se preparaban para filmar las Olimpiadas mientras mataban o detenían a nuestros compañeros. En estos relatos destacan dos personajes que se mencionan continuamente. Uno de ellos, el fundador del CUEC y director de ese entonces, Manuel González Casanova, quien según los testimonios no solo aportó recursos financieros, sino que cuidó de cada uno de los estudiantes y, además de todo el proceso de producción del Grito, hasta el resguardo de los materiales. El otro, un estudiante, Guillermo Díaz Palafox, quien de manera clandestina exhibe por primera vez el Grito en el Instituto Politécnico Nacional y luego en la Facultad de Ciencias, lo que, paradójicamente, le valió la expulsión del CUEC. Historias que nos sorprenden. Y entre esas dos generaciones, la de Cravioto y la de Leobardo López Arreche, con 50 años de por medio, la autora nos acerca al trabajo de otros directores que han abordado los sucesos del 68, ya sea desde el cine independiente o desde la industria, con el apoyo del Estado o del capital privado. Aparecen aquí memorias de Julio Pliego, Óscar Menéndez y el análisis de Carlos Mendoza. Para Julio Pliego, el cine político inicia en 1968. Para Mendoza, el documental da un giro político importante a partir de esos momentos álgidos, destacando el trabajo de Paul Leduc, quien filmó los comunicados del CNH y Un Pueblo de Óscar Menéndez, pero también con el interesante trabajo del grupo de cine marginal de Paco Ignacio Taibo II sobre el movimiento obrero. Habla Mendoza sobre su búsqueda en los materiales visuales que aclaren los sucesos que se han perdido en la memoria de los mexicanos. Testimonios emotivos de Jorge Fons, Lupita Ortega, que relatan las dificultades de producir y exhibir estas obras bajo un régimen de censura, aún pasados 20 años de la represión estudiantil, como fue el caso de Rojo Amanecer. Las reflexiones de Felipe Casal sobre la audacia y lucidez para presentar una propuesta cinematográfica novedosa en momentos en que se abre un resquicio en el sistema para hacer un cine personal, comprometido, que revelara el clima social que se vivió en los años posteriores a la rebelión juvenil. De tal forma que Olga Rodríguez, a través de estas interesantes narraciones, va construyendo la historia de la filmografía mexicana sobre el 68 y a su vez deja entrever otra historia más amplia de la industria cinematográfica mexicana, exponiendo las distintas formas en que algunas gentes del cine han producido y enfrentado a un Estado rígido y controlador para exponer temas políticos. Nicolás Echevarría, recogiendo nuevos testimonios de los testigos de estos hechos para ampliar la visión y enmarcarla no solo como una tragedia, sino como una celebración de una juventud valiente que quedará plasmado en un memorial o con nuevos tratamientos narrativos como Rafael Aviña en Borrar de la Memoria. El movimiento de 1968 puede ser visto como un hito que desató cambios democratizadores en la vida política y cultural de México, pero también puede considerarse como una derrota más de los levantamientos liberadores del país. Ambos pensamientos confluyen en estas entrevistas, como confluye también la necesidad de que este tema se trate bajo múltiples y nuevas miradas en la cinematografía para llegar a más públicos sin quedarse en el pasado, viendo también al presente, retratando los distintos sucesos de injusticia, de represión, de impunidad o de violencia de los tiempos actuales con el coraje y la dignidad de esos jóvenes del 68. Olga Rodríguez nos dice en su libro que la memoria histórica visual de nuestro país está en su cinematografía. De allí la urgencia que señalan todos estos cineastas de que los jóvenes tomen conciencia de estos sucesos y de lo que acontece en su realidad concreta.
En este libro encontramos la trascendencia que el movimiento de 1968 ha tenido en la cinematografía mexicana, el impacto de esta protesta juvenil en los cineastas de distintas generaciones, el pequeño grupo de cineastas que han filmado y recreado los sucesos que conmocionaron a México en los años 60 y sus puntos de partida para construir su mirada sobre este acontecimiento y plasmarlo en un filme. Gracias. Muchas gracias, querida Nancy, por tus hermosas palabras, ¿no?, de la presentación del libro. Le cedemos la palabra a Martín Hernández. Gracias. No, gracias, Olga. Nancy, Doris, ¿qué tal? Bueno, yo después de esta lectura bastante directa, contundente y muy fresca de Nancy, yo siempre he dicho que tu libro lo que tiene y lo importante de él es que nos recuerda a todos lo importante de un movimiento que, pese a todo lo que han charlado y nos dicen los directores y algunos participantes directos, se ha quedado corto el hecho en nuestro cine, como en muchas otras cosas. Es decir, todo el mundo conmemora, celebra en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, lo que ocurre en el 68, pero pocos saben luego realmente lo que pasó. Y por eso lo que he charlado de tu libro, lo que yo he visto es que es un gran recordatorio, es decirnos, ahí está una memoria histórica y fílmica que debemos de entender para comprender nuestro presente. Y tienes razón en tu libro, muchas cosas dices, depende de cuándo los entrevistantes son pesimistas o no lo son, algunos de ellos. Y es cierto, o sea, pero también es cierto que el 68 podría repetirse permanentemente porque es una deuda que tienen los gobiernos en la sociedad. Es decir, permanentemente vivimos en un estado de violencia de manera distinta, represiva de manera distinta. Y aquí lo que hace es recordarnos que el cine nos ha permitido recordar lo que ocurrió con ese documental maravilloso, El Grito, pero ha permitido que se logren recrear momentos y recordarnos momentos y situaciones que no deberían de ser olvidadas. Eso es a mí lo importante del libro. O sea, porque hay una frescura en las entrevistas, hay un recordatorio de los partícipes, insisto, yo siempre lo he dicho, o sea, muchas anécdotas que nosotros escuchábamos aquí se clarifican de cómo se filma, de cómo se rescata, el papel de González Casanova, cómo resguarda, cómo protege. También eso es interesante, ver cómo las universidades públicas nos dan la oportunidad de tener compromisos con la historia y con la sociedad. Lo que hacemos cotidianamente es enseñar y recordar que estamos en una lucha permanente, no de armas, sino una lucha social por reivindicaciones. Y el cine aquí se vuelve parte importante en ese sentido. O sea, recordar de lo que se vivió en el 68 y recordarnos que hay trabajos que están ahí y sobre todo también recordar a todos aquellos que dirigen o que piensan dirigir que ahí hay un tema que debe ser explorado todavía. Parecería que es algo viejo, más de 50 años. No, es algo totalmente vigente. Y eso es lo que me gusta del libro, que nos hace que reflexionemos y que se lo demos a los alumnos, a los que quieren dirigir, que ahí están, que sigue siendo un tema vigente que parecería que no lo es. Insisto, o sea, depende de a quién entrevistes, haces un parteaguas o simplemente es algo que se repite, pero lo importante es que el hecho histórico está ahí retratado de una manera única, y eso es lo importante. Y que ese documental, que es el inicio, hablando de este gran cine, de este hecho, tiene que permitir permanentemente que recordemos por qué pasó el 68, por qué. Porque fíjate lo que dice Marcela, o sea, había unos que pensaban, pensando en su futuro, dirigir y filmar las Olimpiadas.
siempre hay ese poder de decisión. Tenemos ese poder de decisión y tenemos que hacer que los alumnos, que los chicos, los jóvenes recuerden por qué ocurren las cosas. Es una lucha que no ha terminado, obviamente, permanente, porque la censura es latente. O sea, hay comentarios también terribles. O sea, filmar lo político no es lo adecuado a veces, porque tienes el miedo de que te censuren y es tan difícil levantar un proyecto que eso puede pasar. Pero bueno, hay que buscar cómo. Y las ficciones han ayudado a eso. Desde Rojo Amanecer, obviamente, con lo que ha surgido. Es decir, una ficción nos permite reflexionar, sí, también lo hace la ficción. Por eso es importante tu libro, Olga, el libro de Olga, o sea, porque nos ayuda a recordar lo que se hizo, lo que se está haciendo y sobre todo lo que se debe de hacer. Insisto, no es un tema agotado, el 68 es un tema que está muy vigente, muy latente, y lo importante es que los chicos sepan por qué ocurrió ese movimiento y lo que ha ocurrido en años posteriores, todo lo que ha ocurrido. Por eso el libro me encanta, me encanta porque es un libro vigente. O sea, yo lo puedo dejar de leer, lo vuelvo a leer y es vigente por eso, porque nos recuerda lo que se ha hecho. Es decir, nos ayuda a recordar que el cine es un documento histórico, es memoria histórica y siempre debe ser pensado y reutilizado para comprender la historia, y más la historia del siglo XX. Eso lo sabemos nosotros, es que de alguna manera u otra estamos influenciados por el cine, pero tu libro ayuda a eso. Por eso me gusta mucho y cada vez que me invitas lo disfruto, releerlo y contar y decir, tienen que leerlo, tienen que tenerlo todos aquellos que les interesa, primero conocer la historia, segundo conocer el cine y segundo los que quieren hacer cine. Con este tema o con muchos otros, pero por eso es importante recordar eso, pienso yo. Muchas gracias, querido Martín, ¿no? Por tus también hermosas palabras, ¿no? Y elogios al trabajo, igual que Nancy. Son ustedes muy gentiles. Le cedo la palabra a Doris Morales. Dejen de comentar, por favor, que Doris me ha acompañado en todo este proceso de entrevistas y de revisiones de libros, y bueno, ha sido una discusión amplia. Yo estoy muy agradecida con Doris Morales, ¿no? Por todo este camino que hemos recorrido. Entonces, bueno, la escuchamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, Olga, por permitirme acompañarte durante estos años en el que pues investigaste, armaste, hicimos algunas entrevistas, yo te acompañé afortunadamente, me hubiera encantado estar en todas, pero bueno, desafortunadamente los tiempos no se empataban. Pero bueno, las entrevistas en las que pude acompañarte, las que hicimos, las disfruté enormemente y justo eso es de lo que quiero hablar. Pero antes de entrar en materia, yo también quiero agradecer bueno, pues este espacio dentro de la Feria Virtual del Libro que organiza la Universidad de la Ciudad de México. Me parece muy importante que existan estos espacios, que no se mueran, a pesar del encierro, de la pandemia, que se sigan haciendo para que pues, el público conozca qué es lo que se está haciendo en materia de ediciones de libros. Y bueno, hablando pues de tu libro, el 68 en el cine mexicano, 50 años después, yo quiero comentar esta parte de las entrevistas en las que pude participar. Primero quiero mencionar el enorme orgullo y placer y de verdad no puedo olvidar esa entrevista que hicimos a Ramón Aupart, el editor del Grito, justamente de este documental del que ya se han referido, el documental más importante, emblemático sobre el 68, sobre el movimiento. Entonces, esta charla que tuvimos con él, lo que nos platicó, todo el proceso que tuvieron que pasar
para hacer esta edición que, bueno, implicó un enorme esfuerzo porque fueron horas y horas, días y días de filmación con estudiantes del entonces CUEC. Y bueno, que fue un trabajo bastante arduo porque, bueno, hay que recordar que eran estudiantes, entonces unos tenían cierta experiencia, otros no, entonces hacer todo este trabajo de edición implicó un enorme esfuerzo que les llevó pues casi un año para terminar el trabajo, y bueno, que afortunadamente ahora se puede conocer en una versión restaurada en imagen y sonido por la propia universidad a través de la Filmoteca de la UNAM, y bueno, que también editó un libro que incluye la película, donde se habla de todo este trabajo de restauración y de rescate que hicieron. Entonces, y bueno, el documental se puede ver a través de la página de la Filmoteca de la UNAM, afortunadamente. Entonces, esto es una excelente oportunidad para leer la entrevista o las entrevistas que tiene tu libro y ver el documental y otros trabajos que también ya se pueden ver afortunadamente en línea. Y bueno, esto fue un enorme trabajo que siempre los que amamos el cine, los que queremos saber más de la historia, más allá de lo que nos cuentan los libros o lo que nos dicen los libros, pues bueno, conocer de viva voz todas estas experiencias que vivieron de alguna u otra manera quienes están aquí en tu libro a través de todas estas entrevistas tan fundamentales, tan importantes. Y bueno, esta entrevista a Ramón Aupart es una de las más que yo atesoro porque, bueno, desafortunadamente él ya falleció, entonces, pues su testimonio queda aquí en tu libro como un tesoro, entonces, que es importantísimo que las nuevas y las anteriores generaciones lo lean, lo conozcan, sepan qué pasó con todo este proceso, como ya comenté, de edición del Grito. Y bueno, también otra de las entrevistas que me parecen, todas son fundamentales, pero bueno, de las que yo puedo recordar porque participé, digamos, te acompañé, las hicimos, las elaboramos, las revisamos y todo, pues obviamente también está estas entrevistas a Óscar Menéndez, que ya lo mencionaron, otro documentalista junto con Julio Pliego, de los más importantes que tiene este país, igual Carlos Mendoza también, sus trabajos se pueden conocer afortunadamente. Óscar Menéndez sigue activo, sigue haciendo trabajos, siempre ha sido una persona muy comprometida con los movimientos sociales. Y pues bueno, vale la pena revisar esta entrevista y bueno, seguir su trabajo. De Julio Pliego, pues él desafortunadamente ya no está, ya no vive, pero bueno, está su trabajo también enorme trabajo que hay que rescatar, hay que ver para que no quede en el olvido. Igual Carlos Mendoza también tiene con su canal 6 de julio, que siguen haciendo trabajos de documental también muy importantes que pueden conocer perfectamente. Y bueno, también están el trabajo de Jorge de la Rosa, que él participó en el movimiento del 68, filmando como estudiante del CUEC, igual que Francisco Gaitán. Él también era estudiante del CUEC y está su entrevista plasmada en tu libro. No quiero dar más detalles para invitarlos a que el lector descubra todas estas anécdotas que nos contaron. Está Rafa Viña, Alfredo Burrola con su trabajo enorme de Borrar de la Memoria, una ficción muy al estilo de Rafa Viña, con el asunto de la empaquetada. Es una anécdota, una nota roja que él rescata y bueno, lo escribe el guión y lo adapta al movimiento del 68, y bueno, es también muy interesante conocer esta otra visión, ¿no? Cómo se puede abordar este hecho desde distintas aristas, ¿no? Desde distintas historias, lo mismo que hace Carlos Volado con
con su trabajo de documental también, Verano del 68, que también se hizo una serie y una ficción. Bueno, también es interesante ver cómo abordó este acontecimiento en una ficción y después en una serie. Y por supuesto están las entrevistas que se realizaron al maestrazo Jorge Fons con Rojo Amanecer, la primera ficción que se abordó en torno al 68, que como ya sabemos, pues nada más aborda justo el 2 de octubre, pero de una manera magistral, hermosamente filmada, a pesar del horror que vivió esta familia, en la que trata en Rojo Amanecer, y bueno, el trabajo de guión, obviamente, de Guadalupe Ortega y de Javier Robles, que son enormes también, enormes guionistas, un enorme trabajo que realizaron para llevar a la pantalla grande este suceso. Y también recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento la entrevista que le realizamos al maestro Tomás Pérez Turrent, que fue el que, bueno, escribió el guión o adaptó el guión para Canoa. Tomás Pérez Turrent fue también un crítico de cine, investigador de cine. Bueno, escribió este guión para llevarlo a la pantalla grande de manos de otro maestro de nuestro cine, que es Felipe Casals, que también muy generosamente nos concedió la entrevista y que pueden ver, que pueden leer y revivir de cierta forma estos acontecimientos que marcaron la historia de este país en un trágico evento culminado el 2 de octubre. Agradezco su tiempo, este espacio, y ojalá que pronto se pueda poner a la venta este libro, que vale mucho la pena, y muchas gracias. Muchas gracias, querida Doris, por todas tus palabras. Sí, efectivamente, uno de los propósitos de este libro es, ¿no?, rescatar la memoria histórica. ¿Cuántos jóvenes no se han preguntado y qué pasó en el 68? ¿Cómo se vivió? ¿A qué se debió? ¿No? Y bueno, así como muchos jóvenes se lo puedo preguntar ahorita, yo hace más de 30 años me lo preguntaba, ¿sí? Y conocí a uno de los estudiantes que andaba precisamente en el movimiento estudiantil. Entonces, ese factor fue muy motivante, ¿sí?, para querer investigar un poquito más, ¿sí? Para ese tiempo ya había surgido, ya se presentaba en la pantalla grande Rojo Amanecer, y entonces pues era una de las películas más importantes en ese momento. Y en esa búsqueda de querer saber qué fue lo que pasó y cómo se ha descrito, cómo se ha abordado el tema, el problema, el movimiento estudiantil del 68 en la cinematografía mexicana, fue, ¿no?, como este trabajo se fue desarrollando gracias a la colaboración de cineastas, fotógrafos, guionistas, hombres y mujeres muy, muy valiosos para la cinematografía mexicana. Yo les agradezco muchísimo su atención, todo su apoyo, todo su acompañamiento, e invito a los estudiantes, a los interesados en leer el libro, ¿no?, El 68 en el cine mexicano, 50 años después. Muchas gracias a todos y les deseo una gran salud. Hasta luego.